Hola, soy Juan Jiménez, candidato a la alcaldía de Puerto del Rosario por el Partido Socialista. Los socialistas crearemos un gran espacio de aparcamiento en la capital, encaminado a resolver esta carencia en la ciudad. Por el Puerto del Rosario que queremos. Vota PSOE. Radio Sintonía. Especial Elecciones 2019. Santiago Travieso. Saludos cordiales para toda nuestra audiencia. Continuamos en este especial Elecciones de Radio Sintonía y cuando ya superamos las 11:30 de la mañana en riguroso directo desde aquí de nuestros estudios, con un saludo cordial para toda nuestra audiencia. Nos venimos nuevamente hacia Puerto de Rosario y hablamos con el candidato y parte de su candidatura por el Partido Socialista, Juan Jiménez, al Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Hasta ahora ha estado en tarea de Cabildo Insular de Fuerteventura, siempre vinculado con la cultura, pero en esta ocasión da un paso y se viene a la política municipal, se viene al Ayuntamiento de Puerto de Rosario. Hoy día, meridiano de la campaña. Juan Jiménez, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo va esta campaña? ¿Cómo se va desarrollando? Pues va muy bien, ciertamente. Estamos muy contentos con la trayectoria de esta campaña electoral que hoy llega a su Ecuador en el Día Internacional de la LGTBI. Y al que nosotros nos unimos también, tratando de hacer visible una realidad que está plenamente integrada en una sociedad moderna como la nuestra y a la que tenemos que apoyar de manera fehaciente, ¿no? De manera permanente. La campaña va muy bien realmente. Muy bien, porque en este caso también me acompaña pues Orevera, que ya estuvo en alguna ocasión con nosotros. Saludos, buenos días. Buenos días a todos y a todas. ¿Qué tal? Me estoy acostumbrando a ¿Te vas acostumbrando a esto? Tipo de cosas, sí, me voy acostumbrando, dentro de lo normal. Y bueno, en su sitio habitual, pero un día no habitual, que él viene los miércoles y compartimos opinión hoy como también integrante de esa lista al Ayuntamiento de Puerto de Rosario por el Partido Socialista, pues Javier Ledo, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Pues bien, aquí un viernes, a ver cómo estás los viernes, pero te veo que estás igual que los miércoles. ¿Ah, sí? Una cosa... o mejor incluso. Qué bien me mira. Qué bien me mira. Bueno, hablemos de temas de programa, un programa amplio con propuestas para el municipio de Puerto Rosario. 20 propuestas plantean ustedes extraídas de ese programa y en este caso, Javier, hablan ustedes en el primer punto de ese programa, me imagino que porque así lo quieren destacar, de la creación de un organismo autónomo de titularidad municipal destinado a gestionar suelo para la construcción de viviendas en régimen de alquiler con el fin de facilitar el acceso a ellas en condiciones dignas. Sí, yo creo que de todo el mundo es conocido el problema que tenemos hace ya unos años, por diversas circunstancias. No solo vamos a decir que, como habitualmente se dice, que el alquiler vacacional ha trastocado esto, no. Hay muchas más circunstancias que influyen. En el hecho de que el alquiler ahora mismo está disparado en Puerto Rosario, hay mucha escasez de vivienda, y por contra tenemos dos cuestiones. Una, que hace muchos años que no se construye ningún tipo de vivienda social, y aparte tenemos, un parque de vivienda vacía en Puerto del Rosario y muy importante, ¿no? Entonces, la idea es crear un organismo
que consiga, digamos, atacar el problema desde las dos vertientes. Por una vertiente, promoviendo vivienda nueva, pero en un primer plazo, que a lo mejor sería más rápido incluso, sería la cuestión de lo que ya está construido y de lo que está por rematar. En muchos casos hay viviendas a medio hacer. Poder, digamos, implementar ahí alguna solución que pudiésemos echar mano de ese tipo de viviendas para atacar el problema, pero con inmediatez, no esperar ahora 3 años a que entre proyectos y construcciones y tal podamos dar alguna pequeña solución, ¿no? Esa es la idea. Bien, sin embargo, Ore Vera plantean en el punto número 11 la optimización del funcionamiento de las instalaciones deportivas municipales, ampliando su abanico a otras posibilidades de actividad. Vale, sí. Quiero decir que el PSOE lleva un programa serio, ilusionante, pero sobre todo viable, y porque queremos llegar, queremos estar y queremos perdurar. Entonces, yo voy a tratar dos puntos de nuestro programa importantes. Uno es el deporte, que afecta a la juventud, como anteriormente había dicho en la otra actuación que ya hice hace unos días. Tenemos que abordar el problema de la juventud desde diferentes factores, porque es una sociedad, la del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, que en contra de la pirámide poblacional de España, nosotros tenemos una población girada al revés. Somos una población joven, eminentemente joven. Hay unos factores que la ayudan, que es la inmigración. Entonces tenemos que gobernar para la juventud. Y el deporte es un elemento fundamental. El deporte porque es lúdico y porque también es salud. Entonces, el ayuntamiento apuesta ya por optimizar las instalaciones que hay, pero tenemos que decir que no es un problema de las instalaciones, que no existan, es que no están acondicionadas o lo están insuficientemente o no lo están nada. Te puedo decir que tenemos 6 campos de fútbol, Risco Prieto, Los Pozos, 2 en Francisco Melián, aunque estos están gestionados por el Cabildo. Tenemos el de Barrio Favelo, el de Matorral y el Tetir, o sea, hay campos de fútbol. A lo mejor lo que haría falta es gestionarlos mejor. Tenemos luego un polideportivo insular en el Barrio Favelo, que también lo gestiona el Cabildo. Tenemos el pabellón municipal Oasis, que este sí que lo gestiona el ayuntamiento. Tenemos canchas de bola canaria prácticamente en todos los pueblos y los barrios, y 5 terreros de lucha. Tenemos el de Tetir, el del Matorral y el de Puerto de Cabra, y 2 en desuso, que es el de Casillas y Tefía. Entonces, a todas estas instalaciones habría que dotarlas de infraestructuras modernas y de accesibilidad, sobre todo. Hay algunas zonas, como es por ejemplo el de Risco Prieto, que el acceso es muy difícil, incluso peligroso. Pues ahí el ayuntamiento debería intervenir. La semana pasada tuvimos un encuentro con una asociación, ¿cómo se llamaba, Juan? Adivia. Para la accesibilidad. Sí, que está dispuesto a echar una mano, tiene pues sus propios arquitectos, tiene un programa bastante serio que tendríamos que tener en cuenta para crear estas instalaciones deportivas accesibles a todas aquellas personas con problemas de discapacidad y de movilidad. Quiero tratar en concreto un problema que salió la semana pasada, que es el campo de lucha, el terreno de Puerto del Rosario. Nos hemos reunido con su directiva, se mostraban bastante enfadados porque ellos tienen que ir ahora a desarrollar sus entrenamientos al Matorral, y aparte de la incomodidad que supone el traslado diario allá, ellos sienten que están ocupando un espacio que no les corresponde. Parece ser que el problema inmediato se va a resolver porque es cuestión de un trámite burocrático. Pero ellos incluso decían que estaban pensando en no salir a luchar este año, y yo creo que eso no nos lo podemos permitir un ayuntamiento como es Puerto del Rosario. Nos reunimos con parte de su directiva y dicen que van a salir este año, intentarán hacerlo en este terreno, pero nosotros llevamos a corto plazo la reubicación de ese espacio de terreno en otros terrenos. A ellos les pareció en un principio bien, parece ser que el terreno puede estar, que es un terreno que hay entre San José de Calazán y el IES San Diego, que está para esos fines, y a eso vamos. Es un proyecto a corto plazo que podría solucionar algo tan importante y tan nuestro como es la lucha canaria, y a ello vamos. Y eso en cuanto a deportes. El fútbol tiene también múltiples problemas, pero lo más difícil que encuentran, y nos hemos reunido ya con bastantes directivos,
es que las ayudas están y llegan, pero llegan con demasiado retraso. Cuando ellos ya están asfixiados, los jugadores ya se dan por rendidos, ponen en jaque a la directiva. Entonces ellos lo que dicen que no quieren ni siquiera más subvenciones, sino que aquellas que se les promete lleguen en tiempo y forma. Aprovecho ahora para felicitar a la Unión Puerto por su permanencia en la tercera regional canaria. Creo que ese es su 4º año y me consta y sé de primera mano que les ha costado sudor y lágrimas. Felicidades a ellos y que sepan que vamos a seguir potenciando el deporte base y también pasarlo por la perspectiva de género. Hay que potenciarlo también en el género femenino. Sé que hay 2 equipos de fútbol femenino que han conseguido también muchísimos logros, las felicito. Y en el deporte base también tenemos que empezar a pensar que somos la mitad de la población y que tenemos derecho a participar del deporte. Muy bien, pues hablan ustedes en su programa, en las propuestas que lo resaltan, además, en las propuestas que han seleccionado de todo ese programa, dice, promoveremos la regeneración institucional y política, con procesos de participación, transparencia y rendición periódica de cuentas sobre la gestión institucional. Hablan ustedes de participación ciudadana. El Ayuntamiento de Puerto Rosero, si no me equivoco, si no es el único, es el primero que aprobó en Fuerteventura hace muchos años el reglamento de participación ciudadana, y sin embargo los colectivos se siguen quejando de que van a los plenos y les dejan hacer una pregunta y sencillamente con mucho trámite de por medio, pero para no responderles, sencillamente van, hablan y se marchan. Bueno, pues esa es una realidad que habrá que matizar y amplificar de manera que todo aquel vecino o vecina que desee expresar, elevar al Pleno, en este caso, cualquier anhelo, cualquier necesidad, cualquier preocupación que tenga respecto a algún asunto que le aqueje, cualquier asunto de interés general, pues tendrá que tener su cabida, obviamente. Para eso debe estar ese reglamento. Y si ese aspecto del documento no es lo suficientemente garante de la amplitud de derechos que pueda tener cualquier vecino o vecina en la participación de la soberanía municipal, que al fin y al cabo es el pleno de la corporación del ayuntamiento, habrá que dotar de mayores recursos el reglamento orgánico de funcionamiento, que es el documento que tiene que ver con este ámbito. En todo caso, existe ya una ley de transparencia que obliga a todas las administraciones públicas a dar cuenta de cada expediente que se tramite en cualquier departamento del mismo. Yo a lo que me refiero es que al margen de todo ello, que es norma legal, lo que desearía es que de manera puntual y muy regular ofrecer un informe de gestión acerca del curso de los trámites de cualquier departamento que se vaya llevando a cabo, sobre todo de los grandes asuntos que tienen que ver con el interés general de la ciudadanía en Puerto de Rosario. Bien, pues Javier Ledo, hablan ustedes también en las propuestas de que vamos a afrontar un plan integral de cobertura de todos los servicios esenciales que aún están por implantar en los pueblos y barrios de nuestros municipios. Sí, se han notado últimamente. Y usted lo conoce bien eso. Sí, porque yo vivo en un barrio un poquito alejadito, un pueblito, ¿no? Sí, tiene 2 rotondas. Sí, y bonita, sí, sin luz todavía, pero bueno, ahí están, ahí están. ¿Cómo potenciarlo? Y hemos estado 10 años para hacer 2 rotondas, sí, ha sido un logro importante ahora mismo. Pero sí, el problema en este caso estábamos hablando de Tetir, pero puede ocurrir con cualquier otro de los pueblos, ¿no? El problema primordial que se ha observado, sobre todo después de las últimas contrataciones, yo creo que incluso ya de la anterior corporación municipal, a la anterior a esta, es que, por ejemplo, en la cuestión de basuras, pues bueno, donde antiguamente teníamos 3 o 4 contenedores, ahora tienes 2, un poquitín más grandes, pero no llegan a cubrir lo que había antes, ¿no? O sea, se ha digamos, degenerado el servicio, por no decir un desastre. La cuestión de los alumbrados públicos, evidentemente. Tetir es una buena muestra de ello también. Y después en un momento como ahora que digamos que las nuevas tecnologías son importantes para el teletrabajo, por ejemplo, mucha gente trabaja desde su casa hoy día ya, incluso en nuestro pueblo, es importante que estemos bien comunicados. Los pueblos hoy día tienen el antiguo cable de cobre y muy poquita conexión.
¿Qué ocurre? Pues habrá que modificar, habrá que meter otras instalaciones, o habrá en su momento, si no se puede hacer ese tipo de cuestiones, pues subvencionar ciertas historias, ¿no? Pero algo hay que hacer para que desde los pueblos también se pueda trabajar como se trabaja pues desde el centro de puerto, ¿no? Esas son más o menos las cuestiones de lo que son servicios esenciales que hay que llegar al momento en que esté prácticamente al mismo nivel el Matorral, Tetir o Tefía que el centro de Puerto del Rosario, porque al fin y al cabo todos vivimos en el mismo municipio, ¿no? Bien, podríamos seguir ahondando en todo lo que las propuestas por separado de cada uno de los apartados que contiene ese programa. Pero ¿cuál es el modelo de municipio? Ahora que estamos a mitad de la campaña, ¿cuál es el modelo de municipio que realmente Juan es un pensador y me imagino que habrá hecho un concepto claro que intenta trasladar a través de este contrato con la sociedad, que es el programa, pero ¿cuál es el concepto de municipio que tiene? ¿Cuál es el diseño que quiere para Puerto Rosario? El Ayuntamiento de Puerto Rosario aprobó en noviembre del 2016 una reforma del Plan General de Ordenación Urbana que, como ya hemos dicho en alguna otra ocasión precedente, se ha desarrollado de manera precaria o muy embrionaria. Desde ese punto de vista, y teniendo en cuenta que somos la capital administrativa de Fuerteventura, yo entiendo que Puerto del Rosario debe enfocarse y visualizarse, además de por esa cuestión, plantear todos aquellos aspectos que la sitúen como una ciudad y un municipio histórico que ha dado curso al desarrollo de Fuerteventura. El motor económico de la isla todos sabemos cuál es el turismo, pero sin embargo Puerto del Rosario es un municipio que apenas desarrolla ese aspecto. Lo hace de manera bastante escasa. Sobre todo cuando podríamos aprovechar el hecho de que tenemos un palacio de formación y congresos que en el aspecto de los congresos, por un lado, y por otro, con la manera en la que Puerto Rosario se está enfocando hacia el turismo de cruceros, no estando preparado para ello, son dos aspectos que me llevan a pensar que en el ámbito de la planta alojativa, hotelera y extrahotelera, Puerto Rosario no está desarrollado, aun cuando el plan general contempla esa posibilidad, de manera que eso suponga también un acicate y un estímulo económico nuevo para Puerto del Rosario. Al margen también de que es un municipio que se ha caracterizado por desarrollar el turismo rural. Y ese es otro de los aspectos que me gustaría también darle cauce, de manera que suponga una vía económica para Puerto Rosario importante. Al margen de eso, y a pesar de que en los últimos 2 años se ha suscitado cierta polémica en relación a aquellos elementos susceptibles de ser conservados dentro de nuestro patrimonio histórico y cultural, creo que deberíamos darle el último empujón al catálogo de elementos arquitectónicos susceptibles de ser protegidos en Puerto de Rosario y en los pueblos del municipio, que hay bastante, de manera que esa identidad cultural histórica y etnográfica se mantenga incólume, se mantenga en buenas condiciones, de manera que eso sea también un atractivo para quien nos visita y además un orgullo para los que vivimos aquí en Puerto del Rosario. Son aspectos que me gustaría darle causa, al margen de la consabida integración puerto-ciudad, que sigue sin solucionarse, sobre todo porque estamos siempre a expensas de la ubicación futura o próxima del muelle comercial, del puerto comercial en la zona de la Honduras, cuando pudiera haber otras soluciones viables a más corto plazo, por ejemplo, con la creación de una escollera en la zona del Charco, que pudiera dar abrigo a una nueva zona de atraque comercial en la parte en la que hay mayor abatimiento de olas por la parte del Charco, y generar más espacios en la zona cercana a Playa Chica para actividades náuticas deportivas, por ejemplo. Es un ejemplo claro de lo que pudiera ser el desarrollo de Puerto Rosario de cara al mar y además generar nuevos nichos de negocio en torno a la cornisa que se establecería con el paseo marítimo desde Playa Blanca hasta el barrio del Charco, que supondrá, estoy seguro,
un nuevo salto de calidad en cuanto al crecimiento económico de Puerto Rosario. Estamos ante una legislatura importante para Puerto de Rosario. Tenemos un espacio ahí que ha dejado la DISA, tenemos todo eso que usted está comentando de ese paseo, de esa avenida marítima. Tenemos también, una zona que todo el mundo habla del pulmón verde, pero bueno, ahí está y todavía no se ha consolidado desde hace mucho tiempo. Tenemos, el traslado de la Ciudad de la Justicia, la creación de la Ciudad de la Justicia, la reubicación del ayuntamiento. Todo el mundo habla de mover tantas cosas que estamos ante una legislatura realmente decisiva para Puerto Rosario. Yo diría que sí. Después de una legislatura compleja, por distintas cuestiones, sobre todo por la entrada en vigor de determinadas leyes que han ralentizado la gestión administrativa en determinadas corporaciones, determinadas instituciones en todos lados, estamos ante la posibilidad de dar un salto nuevamente de crecimiento socioeconómico en base a la articulación del bienestar social que eso podría generar para Puerto Rosario, siempre y cuando se mantenga dentro del cumplimiento de los parámetros establecidos en el Plan General de Ordenación Urbana y no desviarnos de ahí. Yo creo que el modelo de crecimiento debe ser sostenible continuamente y en ese sentido, no sé si Javier lo comentó antes, sí me gustaría recalcar el hecho de que entre nuestras prioridades figura la creación de una oficina de captación de recursos económicos de la Unión Europea y de otras instituciones supramunicipales que pudieran ayudar a Puerto del Rosario a crecer socioeconómicamente en dos vértices. Por un lado, la generación de empleo y tratar de luchar contra esos casi 3.700 desempleados y desempleadas que existen actualmente en el municipio, y por otro lado, generar crecimiento en base a nuevas inversiones financieramente sostenibles que pudieran vincularse a ese crecimiento. Ore Vera comentaba antes que efectivamente necesitamos pulmones verdes en la capital y dejar de estar hablando continuamente de ellos, sino precisamente hacerlo. Es decir, en la Plaza de la Paz yo creo que estamos ante una oportunidad de darle un cariz, una visión nueva, dejar de ver tanto gris, tanto cemento y ofrecer mayores vías de participación vecinal y extraer de ahí el campo de lucha, puesto que tiene muy difícil acceso, no hay aparcamientos para poder llegar a él y además es una infraestructura deportiva que se ha quedado obsoleta. Y hay dos zonas, las mencionaré, son el R1 y el R2, dentro del plan general, que establece la posibilidad de instalación de infraestructuras deportivas como esta. Hemos hablado con el Club de Lucha Puerto, con su presidente, para tratar de viabilizar esta posibilidad en un futuro próximo, de manera que el Club de Lucha de la capital tenga unas instalaciones deportivas en condiciones de mayor acceso a las mismas y que suponga también un reclamo para la afición, puesto que tengamos en cuenta que la lucha canaria es un deporte que nuevamente está en auge. Tiene dos grandes equipos en la capital, como son el Club de Lucha Tetiri y el Club de Lucha Rosario, y nos comprometemos con ellos, ya lo hemos hecho con ambos, a que dispongan de los recursos suficientes para poder llevar a cabo temporadas exitosas y que supongan referentes también para el deporte vernáculo en nuestro municipio, más allá de la isla. Lo hemos hecho también con algunos equipos de fútbol y lo estamos haciendo en esta campaña electoral. Hablar de sexualidad, hablar de responsable, hablar del tema de violencia de género y todo este tipo de cosas es muy habitual en los programas electorales. Pero la verdad es que llama la atención cómo lo plantean ustedes. Ustedes hablan de impulsaremos programas de educación en valores, promoción de la igualdad, prevención del machismo, educación de la salud y la sexualidad responsable, educación afectiva y violencia de género. Lo plantean desde la formación, lo plantean desde dar los cauces adecuados para que realmente nos formemos todos, no formar a los más pequeños, nos formemos todos, una sociedad en estos valores, ¿no? Claro, hablan de valores. Es verdad. Yo creo que si cualquier medida que vayamos a tomar para intentar acabar con esta lacra de una sociedad violenta, en especial contra la mujer, que no empiece por la educación, son programas no
fracasados, pero que tendrán un bastante índice de fracaso. Hay que empezar con las bases y hay que empezar con la educación. Y el Partido Socialista lo lleva en su bandera. Yo voy a dejar ya hablar de construcción, que es cosa muy de hombres, y me voy a centrar en cosas de mujeres. Un partido como el PSOE, que aprobó el matrimonio homosexual, aunque luego fuera recurrido por el PP, o que tiene como referentes a Pedro Cerolo en la lucha por los derechos del colectivo homosexual, o a Carla Antonelli en su lucha a favor del colectivo transexual, no puede dejar este asunto en la trastienda por pensar a lo mejor que ya estos derechos están adquiridos y que son para siempre, porque no lo es. Hace unos días teníamos las declaraciones de Ayuso, de la candidata al Ayuntamiento por Madrid, que decía que el Día del Orgullo Gay lo iba a echar a un sitio donde no tuviera mucha visibilidad, para que no molestara a las familias, evidentemente a las familias tradicionales. Entonces el PSOE y desde el Ayuntamiento también nos hemos reunido con algunos colectivos como Altiay, y ellos nos dicen que más que carecer de medios, nos decían ellos, no era tanto el problema tampoco, sino que querían visibilidad en todos los sitios y querían apoyos tanto de material humano para seguir con sus programas educativos, talleres en las escuelas, que hace mucha falta, la sensibilidad en las escuelas. También en su labor asistencial, porque se atiende y se hacen análisis del VIH y se hacen también análisis, creo, de la hepatitis B. Después hay otros que no podían hacerlos, pero por incompatibilidad legal por su uso. Sí, yo sé que se apoya, y que aquí en Puerto del Rosario también, por parte de Juan Jiménez en su Departamento de Cultura y del Ayuntamiento, se han hecho grandes cosas. Por ejemplo, la celebración de la Semana de Cine LGTBI es muy importante y aglutina a mucha gente. Y yo, una apuesta personal que hago, aparte de apoyar todo esto que ellos ya tienen y si se puede mejorarlo, es que si gobernamos y si los distintos colectivos lo tienen a bien, celebraremos también una semana lúdico del orgullo. Vamos a ampliarlo y vamos a poner que Puerto del Rosario celebra una semana de estar orgullosos de ser diversos. Porque Puerto del Rosario es diverso y Puerto del Rosario es tolerante, es pacífico y, ¿por qué no, lúdico también? Muy bien, pues se nos agota el tiempo. Javier Ledo, ¿por qué votar al Partido Socialista en el próximo domingo, día 26 de mayo? Está complicado, ¿no? Hombre, yo creo que ya en otros espacios ya lo he dicho aquí varias veces, ¿no? Yo creo que en la situación en la que se enmarca, aunque estas son municipales las que estamos hablando, la situación que está pasando el país automáticamente en estos momentos, yo creo que requiere de un partido que tenga, digamos, el valor de afrontar ciertas cuestiones que otros partidos, o porque no les interesa o porque no tienen el valor necesario, no las afrontan, ¿no? Yo creo que históricamente, cuando España ha dado saltos hacia adelante y ha progresado, siempre ha sido de la mano del Partido Socialista, nunca de otro tipo de partidos, ¿no? Más claro, yo creo que, vamos, imposible. Pues don Juan Jiménez, le ofrezco ese micrófono en esa cámara para que pida usted el voto como corresponde en esta fecha. En unos tiempos en los que se ha puesto en evidencia los derechos sociales ampliamente conquistados en los últimos 40 años, estamos convencidos de que también en el ámbito local, en este caso en Puerto de Rosario, debemos luchar porque esos derechos se sitúen en el ámbito del bienestar social de los vecinos y vecinas de Puerto de Rosario, a los que me dirijo directamente para solicitarle humildemente el apoyo, el voto a la candidatura del Partido Socialista al Ayuntamiento de Puerto de Rosario. Haz que sea posible, estoy convencido de que así será. Muy buenos días. Hola, soy Juan Jiménez, candidato a la alcaldía de Puerto del Rosario por el Partido Socialista. Proyectaremos Puerto del Rosario como un referente cultural de primer orden, con nuestras infraestructuras y aumentando su porcentaje presupuestario. Puerto también será capital cultural. Por el Puerto del Rosario que queremos, vota Partido